Amigos de Punto de Corte, realizamos otro avance informativo desde la sede del Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, frente a precisamente las inmediaciones de esta institución, en donde a esta hora el director de Fundarredes, Javier Tarazona, va a brindar unas declaraciones sobre una importante denuncia. Escuchemos. Presentar públicamente el balance del informe en educación en Venezuela, elementos que evidencian una emergencia humanitaria compleja en educación. Hoy estamos denunciando ante una instancia del Estado venezolano la violación sistemática del derecho a la educación y derechos conexos. Vemos con suma preocupación el oscurantismo que está atravesando nuestro país, con una deserción escolar superior al 78% en este momento a nivel nacional, un ausentismo escolar que supera el 66% de los niños que terminan pues no asistiendo frecuentemente a los planteles. Este estudio que ha adelantado Fundarredes ha sido ejecutado en 3.044 instituciones educativas. Estamos hablando del 12% de las instituciones educativas del país. Nos referimos a que el sistema de alimentación escolar no está funcionando en la educación venezolana. Al menos en el año 2019 no se les sirvieron platos de alimentación a los niños, y en algunas escuelas donde se les servía algún plato no se correspondía con el valor nutricional que exigen los estándares internacionales y el propio Instituto Nacional de Nutrición. Nos estamos refiriendo que en los centros educativos no hay servicios públicos como agua potable y energía eléctrica. Nos estamos refiriendo en este informe que hoy estamos denunciando ante el Ministerio Público venezolano que no existe en las instituciones educativas el servicio de sanitario o baños públicos para que los estudiantes puedan hacer sus necesidades básicas. Nos referimos que el ausentismo de profesores en las instituciones educativas venezolanas están ocurriendo producto del colapso del transporte público, de la imposibilidad de trasladarse los docentes a las instituciones educativas por no tener acceso a dinero en efectivo, o incluso porque los docentes han tenido que abandonar su función académica, su función de la enseñanza, para dedicarse a buscar otros ingresos a través de otras actividades, o sencillamente abandonaron la labor docente y se han ido a otros países u a otras regiones a desarrollar su actividad para poder subsistir. Hoy estaremos entonces entregando esta denuncia ante el Ministerio Público. Estamos exigiéndole a esta instancia del Estado venezolano que se restituya el derecho a la educación libre, plural y democrática, que hoy está siendo vulnerado porque lo único que está ocurriendo en las instituciones educativas es que tenemos depósitos de niños, donde ya ni las migajas de la revolución se le entregan en un plato de comida. Es decir, la única motivación que en algún momento pudo tener un niño de ir a una escuela o a un liceo para formarse, que era un plato de comida, ya no lo tiene. Pero además tenemos derrotada completamente la educación científica. Solo se cumplió académicamente el año escolar en 45% de lo programado a nivel curricular. Es decir, estamos transitando un momento de oscuridad para Venezuela, donde la educación científica, por ejemplo, como la física, la matemática, la biología, no se está administrando en las instituciones educativas. No existen los laboratorios de enseñanza de estas áreas de las ciencias. Tampoco hay profesores especialistas. Las universidades que forman maestros en Venezuela, lamentablemente en este momento, tienen las aulas vacías. Hemos hecho este estudio durante los últimos 3 meses en 50 universidades a lo largo y ancho de Venezuela. Y es sorprendente cómo el personal docente, administrativo y de servicio de las universidades, en más del 65% están entregando solicitudes de años sabáticos, de permisos no remunerados o de renuncia simple y llanamente porque se van fuera del país a hacer cualquier actividad. Estamos hablando de que la universidad venezolana está pasando por el momento más oscuro de la historia republicana de nuestra nación. Y frente a esto, denunciamos ante el Estado venezolano, ante el Ministerio Público, quienes tienen la responsabilidad de garantizar constitucionalmente y de garantizar el derecho humano a la educación, deben hoy responder. Deben hoy responder porque ciertamente el personal que trabaja en el Ministerio de Educación
o en las universidades no les alcanza el dinero para poder cumplir con sus necesidades más básicas. Hoy estamos mostrando a detalle en nuestras redes sociales de Fundarredes el informe de educación que hoy está concluyendo con el trágico oscurantismo que vive Venezuela en el sistema educativo de primaria, de bachillerato y de la Universidad Venezolana. Pero a propósito de esta visita que hemos hecho a la capital de la República, está Fundarredes hoy consignando una segunda denuncia. Y tiene que ver con uno de nuestros objetivos, de nuestras premisas y de nuestras tareas en Venezuela, como es la documentación de la violación de derechos humanos por la actuación de grupos irregulares colombianos en Venezuela. Hoy le estamos diciendo al Ministerio Público venezolano que es el descaro lo que estamos evidenciando en territorio venezolano, cuando los comandantes del Ejército Popular de Liberación, cuando los cabecillas del ELN y cuando los comandantes de la disidencia de la FARC se reúnen libre y abiertamente en territorio venezolano. Hoy le estamos entregando al Ministerio Público los lugares donde en las últimas semanas se han desarrollado reuniones entre personajes como alias El Pablito, entre personajes que dirigen la disidencia de la FARC en Venezuela. Son más de 30 frentes documentados por Fundarredes en más de 14 estados del país. Nos referimos que, por ejemplo, la alcaldía del municipio Catatumbo, en la ciudad de Encontrados, de estado Zulia, se desarrollan reuniones de los grupos irregulares y allí se estuvo planificando la recepción en territorio venezolano de Jesús Santrich. Mientras en Colombia se ha firmado el acuerdo de paz, en territorio venezolano andan como Pedro por su casa. En la alcaldía del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia se desarrollan reuniones que las dirige el comandante Eliezer, jefe del ELN en el estado Zulia. En lugares como la Casa de la Cultura en Santa Cruz de Aragua se han desarrollado reuniones en las últimas semanas con la presencia de alias Pablito, de Iván Márquez y otros actores que dirigen la disidencia de la FARC, el ELN y el EPL en territorio venezolano. En el oriente del país, específicamente en San Juan de los Morros, en el estado Monagas y en el estado Anzoátegui, siguen haciéndose uso de espacios públicos, por ejemplo, como la Universidad Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros. Estos datos hoy están siendo entregados y consignados ante el Ministerio Público. Esperamos del Estado venezolano que algún día respondan ante las reiteradas denuncias que Fundarredes hace de la actuación de estos grupos que siguen impulsando la cultura de la muerte en los estados fronterizos, que siguen desarrollando sus actividades ilícitas, por ejemplo, de la transmisión de 5 emisoras en frecuencia modulada, y Conatel y la Fiscalía y la Defensoría guarda silencio. Frente a la solicitud que ha hecho el Estado colombiano a través de Interpol de la búsqueda de Jesús Santrich, no nos cabe duda que este personaje, junto a otros actores, han sido tratados diplomáticamente por quienes hoy ostentan en el poder en Venezuela. De hecho, han traído con bombos y platillos, custodiados, resguardados, han incluso atacado a la propia prensa cuando han querido darle seguimiento a la presencia de Rodrigo Grande en Venezuela. Eso ha venido ocurriendo. Es público y notorio que en la propia casa del Ejecutivo Nacional en Miraflores, los comandantes de la guerrilla desarrollan reuniones con quienes hoy ostentan el poder. Hay hoteles que fueron expropiados por el señor Hugo Rafael Chávez Frías en la ciudad de Caracas, donde descansan varias noches quienes hoy dirigen la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Sobre el caso de justamente lo que está ocurriendo con Santrich, ¿va a entregar ya formalmente Nosotros esto a Colombia? Hoy le estamos solicitando al Estado venezolano, al Ministerio Público, que investigue la razón de las reuniones de los comandantes de estos grupos irregulares
en los lugares que anteriormente he señalado. Corresponde al Estado venezolano dar respuesta a Interpol y a la comunidad internacional de la presencia de estos comandantes en territorio venezolano. El Estado colombiano tendrá esta información porque la estamos haciendo llegar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la propia Corte Penal Internacional. La comunidad internacional va a manejar esta denuncia también. El Estado venezolano hasta la presente lo que ha hecho es ser complaciente. Lo que ha hecho es resguardar a los comandantes de los grupos irregulares colombianos en Venezuela. De manera que es evidente que cuando tú permites que 5 emisoras en frecuencia modulada transmitan libremente contenido de la guerrilla en Venezuela, en 6 estados del país, pues no va a hacer nada contra Santrich, no van a hacer nada contra Iván Márquez, no van a hacer nada contra Pablito, porque son sus aliados, son su gente. Bueno, la comunidad internacional tiene que entender que esto es un problema que afecta a la región. Mira, nosotros desde Fundarredes conocimos del ingreso de Jesús Santrich al Estado venezolano a través de La Guajira, del Estado Zulia. Nosotros estamos en este momento monitoreando a través de nuestra red que existe en varios estados del país y como la presencia es tan fuerte en territorio venezolano, consideramos que aún estos personajes siguen en territorio venezolano resguardados por quienes hoy ostentan el poder. El director del SEBIN asegura que estaría en Cuba, que usó Venezuela como un tránsito. Mira, si el que dirigía el SEBIN lo dice, estamos hablando de un hombre de confianza de Nicolás Maduro, de un hombre que dirigió la inteligencia en este territorio y él sabe claramente que las denuncias que ha hecho Fundarredes tienen elementos probatorios, que ellos han conocido de la actuación pervertida de estos grupos irregulares colombianos en territorio venezolano y que él de una otra manera fue cómplice en el ejercicio del cargo en la actuación de la semana pasada. Semana pasada entró Jesús Santrich a territorio venezolano. Bien, en parte entonces de las declaraciones de Javier Tarazona, él es director general entonces de Fundarredes, quien a esta hora ha ofrecido un balance sobre esta denuncia que van a consignar ante la Fiscalía General, precisamente el tema de la actuación de organizaciones paramilitares y guerrilleras en Venezuela. Asegura que personajes como Iván Márquez y Jesús Santrich están en Venezuela, han estado en reuniones en Venezuela, incluso han tenido reuniones en el mismo Palacio de Miraflores con el mismo Nicolás Maduro. Es parte de la información que de alguna forma ofrece a esta hora Javier Tarazona, una denuncia que va en conjunto con lo que es la situación deplorable y de gravedad de la educación venezolana, en donde también ha habido una, por supuesto, diáspora de profesionales y profesores, maestros en este sector educación. También van a consignar entonces una serie de denuncias ante la Fiscalía sobre este tema. Es parte de la información y con ella despedimos este contacto desde Caracas, Venezuela. Para Punto de Corte, Joan Álvarez.